Bienvenidos a todos a nuestro canal de entrevistas con profesionales. Hoy tenemos el enorme placer de hablar con el doctor Alfonso Amado Puentes, neuropediatra del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, además fundador de Amado Clínica Pediátrica y de la Ruta Azul. Son hoy por hoy dos centros de referencia nacional en autismo y en neurodesarrollo. El doctor es licenciado en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, con un máster en neuropediatría, neurología pediátrica y neurodesarrollo, y docente en numerosos máster. El doctor ya acompaña a familias y a niños por más de 15 años y hoy por hoy puedo decir que es uno de los mayores expertos en Galicia en neurodesarrollo infantil. Bienvenido, doctor, a esta entrevista. Muchas gracias, Romina, por la introducción. Cuando hablamos de conceptos con colegas, con familias, hablamos de neurología, hablamos de pediatría, hablamos de neuropediatría, que me imagino que cada uno tiene como una idea general de qué son estos conceptos, pero ¿cómo se define la neuropediatría? ¿Cómo definirías tu especialidad? ¿En qué consiste y qué se diferencia un pediatra de un neuropediatra? Mm. Bueno, realmente todos somos pediatras, ¿no? Porque al final partimos de un tronco común, ¿no? Que es la especialidad de pediatría, y a partir de ese tronco común, pues tú te vas subespecializando en determinadas áreas, ¿no? En mi caso, pues me gustó siempre desde la carrera y luego en la especialidad el neurodesarrollo principalmente, y la neuropediatría pues me pareció un área fascinante en la que me fui especializando poco a poco. Es curioso porque es muy diferente del mundo de los adultos, ¿no? Que decimos nosotros. Entonces, dentro de la neurología, ¿no? Pues la neuropediatría y la neurología de adultos son dos especialidades que, aunque tratan el cerebro, como lo tratan en dos momentos completamente distintos, no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros estamos viendo un cerebro que va cambiando con el tiempo y que en cada momento tiene unas necesidades determinadas y que puedes detectar unos déficits determinados y corregirlos, ¿no? Esa es la clave del neurodesarrollo. Y en cambio, en el mundo del adulto, ¿no? Pues la mayor parte de las cosas son degenerativas, ¿no? No todas, ¿no? Pero Alzheimer, Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, son dos especialidades que realmente son completamente distintas a pesar de tratar el mismo órgano, ¿no? Que es el sistema nervioso. Súper interesante, la verdad que nunca me puse a pensar en la diferencia, ¿no? Pero claro, siendo una especialidad neurología que tratan el cerebro en dos estados o en estados diferentes, en etapas diferentes. Qué interesante. ¿Y qué es lo que más disfrutas en tu profesión cuando trabajas con niños que presentan dificultades en lo que es su neurodesarrollo cognitivo? A ver, esta es una pregunta muy complicada porque me la hace mucha gente, ¿no? ¿Qué te llevó a dedicarte a los niños, a la neuropediatría? A mí, por supuesto, me encantan los niños, si no, no me podría dedicar a eso, y disfruto todos los días trabajando con niños, y todos los días te sorprenden, y todos los días sonrío viendo a niños y a familias. Pero esto que voy a decir va a sonar un poco raro, pero lo hice un poco por exclusión. Y la exclusión es porque la gente mayor me da muchísima pena. Es decir, yo en la carrera, cuando veía gente mayor que le quedaba poco tiempo, es que lo pasaba fatal. O sea, no, es algo que me rompe el corazón y que lo llevaba muy, muy mal. Y en cambio, pues los niños, pues bueno, realmente, como si dijésemos, son nuevos, ¿no? Pues no tienen patologías crónicas, ¿no? No son tan complejos. Luego me parecía fascinante porque tú a una persona adulta pues le tienes que preguntar, ¿no? Pues le preguntas cuáles son tus síntomas, cómo te encuentras, haces una análisis dirigida. Pero a un bebé de un año y medio no le puedes hacer una análisis dirigida. Entonces, me parecía fascinante cómo puedes encontrar tu información observando a un niño, viendo cómo interactúa, viendo cómo juega, viendo determinados patrones de comportamiento, cómo tienes que hacer las entrevistas a las familias, cómo tienes que enganchar a las familias, cómo pueden ser un poco tu vínculo para conseguir información. Entonces, bueno, es algo que me pareció fascinante, y al final pues me fui metiendo en el mundo del neurodesarrollo. El mundo del neurodesarrollo
yo creo que ahora mismo estamos viendo que los mayores cambios que está habiendo en el mundo de la ciencia están en el campo de la neurociencia, yo creo, también en oncología, pero el mundo de la neurociencia en la última década ha avanzado espectacularmente. Una de las cosas que me parecen fascinantes y que ahora estamos viviendo en nuestra especialidad es la irrupción, por ejemplo, de las terapias génicas que se están aplicando en neuropediatría, y eso es un cambio de paradigma, ¿no? Muchas veces nos decían a los neuropediatras, bueno, pero veis niños que a veces no hay un tratamiento, no tenéis mucho que hacer, y ahora mismo todo eso está cambiando con la irrupción de terapias génicas personalizadas. Y luego también porque, perdón que me explaye tanto, No, es súper pero, interesante. pero luego también porque, por ejemplo, ¿no? Hablando de cosas más frecuentes, trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo veía las estadísticas, ¿no? Y estadísticas del CDC americano. 1 de cada 72 niños tienen un trastorno del espectro autista. Estadísticas de España. 5 o 7% de los niños tienen un TDAH. O sea, con semejante prevalencia, el impacto que podemos causar positivo, si tú eres capaz de abordar precozmente, identificar determinadas dificultades, tratar de encauzarlas a tiempo, una intervención bien dirigida, un diagnóstico bien hecho. O sea, el impacto potencial de hacer bien las cosas es enorme, porque al final es un porcentaje de la población muy grande que sufre este tipo de dificultades. La verdad que me gusta mucho escuchar primero la vocación, la admiración que tienes para lo que haces y segundo, el encontrar personas o profesionales que digan, es que lo veo al año y medio y con lo que pueda averiguar, es como entrar en una investigación, a ver, tengo que buscar esas señales que me digan por dónde tengo que ir y poder hacer algún cambio, poder darles un desarrollo distinto Mm, bueno, cuando es una persona mayor que tiene tantas cosas y que, bueno, mm, y que lo hablas con tanta pasión. Así que tú, si te quieres extender, eh, sin ningún problema. Y a todo esto, cuando hablabas de los niños, ¿qué significa hoy para un niño ser un niño con un neurodesarrollo cognitivo diferente? Y con todo lo que hablabas hace unos minutos de todo este avance que hay, todo este nuevo conocimiento, ¿qué significa ujú. hoy para un niño de 2026 que tiene un diagnóstico TEA, TDAH, que tienen una función, un funcionamiento diferente? Mm. Eh, es una pregunta muy necesaria y a la vez que tiene una respuesta compleja, porque al final nosotros nos basamos para hacer los diagnósticos en agrupaciones estadísticas de aspectos fenomenológicos, ¿no? Que al final esa frase que acabo de decir tan pedante es simplemente el DSM, ¿no? El Manual Estadístico de Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, en la cual, bueno, lo que nos dicen es, pues hay determinados niños que tienen estas características, ¿no? Que tienen este fenotipo conductual y que además estas características ocasionan una interferencia negativa en su desarrollo social, familiar y escolar, ¿no? Que son más o menos los tres ámbitos en los que nosotros intentamos valorar el impacto de la sintomatología. Lo que pasa que lo que no mide es la graduación de esos síntomas, ¿no? Entonces, tiende a moverse continuamente. Bueno, eso puede ser subjetivo, ¿no? Pues a lo mejor para una familia que está acostumbrada pues, a otro hermano que no se movía nada, a lo mejor le parece horrible. A lo mejor para otra familia, pues que son 7 hermanos, pues no le parece, no le llama tanto la atención. Una profesora, pues que a lo mejor es capaz de captar mejor la atención de los alumnos, pues a lo mejor pues no, ese niño pues no está tan hipercinético en clase. Entonces, eso tiene muchos matices y la graduación de los síntomas no viene recogida en el DSM y es algo que es muy importante. Entonces, yo como lo veo, es mi visión del neurodesarrollo. Tú, por supuesto, que tienes que tener ese conjunto de síntomas, ¿no? Y tienes que recogerlo en un análisis dirigida y en una exploración al niño. Pero a la vez tú tienes que intentar demostrar de alguna manera que existe una disfunción neurológica que causa esos síntomas que estás viendo tú externamente y que está viendo el resto de la gente.
Por eso nosotros le damos mucha importancia a valoraciones psicométricas y valoraciones lo más objetivas posibles que puedan medir de alguna manera atención, en el caso del TDAH, tiempo de respuesta, impulsividad, hiperactividad, que al final son 4 cosas que son difíciles de medir en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vemos así. Tú tienes una serie de síntomas, tienes que intentar demostrar si existe una disfunción neurológica y a partir de ahí, si tú cuentas con todos estos datos, puedes establecer un plan de intervención para minimizar el impacto que esa sintomatología tiene, como digo, en el ámbito social, escolar y familiar. Al final, porque a veces hay que escoger bien las palabras, no se trata de corregir o cambiar, se trata al final de que un niño sea autónomo y feliz. Son 2 palabras que nosotros le repetimos muchísimas veces a las familias. Esto simplemente se trata de que sea lo más independiente y autónomo posible y que se valga por sí mismo, que esté bien integrado y que no tenga grandes dificultades, y luego que sea un niño contento, motivado, que le guste hacer las cosas, que se note bien, que tenga una buena autoestima. Entonces, bueno, hay determinados niños que esa hipercinesia, esa impulsividad, esa falta de atención, o otros niños que esas dificultades a nivel social, de interacción, de lenguaje, de patrones de comportamiento repetitivos, producen un impacto negativo y cercioran su autonomía y su felicidad. Bueno, pues al final nosotros, con todos los datos que recogemos, somos capaces de establecer un plan de intervención que minimice el impacto de esa sintomatología en su vida. No sé si lo he explicado más o menos bien, pero es un poco como Sí, vemos nosotros el neurodesarrollo. la verdad que fue bastante claro y importante el poder decir, ok, me baso en lo que me dice esa guía, esa Biblia Mm, de neurodesarrollo, pero no me quedo ahí, sino que también quiero ver de manera objetiva qué es lo que le pasa, cómo funciona en su día a día. Y yo creo que es una combinación perfecta mm, cuando hablamos de que estos niños tienen que tener una vida fuera de la clínica, fuera de la casa, una vida lo más normativa posible. Y si podemos llegar a lo que tú has mm, dicho, de que sean autónomos y que sean felices, mm, creo de que es la fórmula perfecta para mm, trabajar. mm, Y cuando hablamos de todos estos trastornos, de un trastorno del espectro autista, de un trastorno de déficit de atención, creo que lo has nombrado un poquito en lo que has comentado ahora, pero ¿cuáles crees que son las fortalezas de estos niños y cuáles son los mayores retos en su día a día? Porque muchas veces los retos los vemos, muchas veces las familias los retos los viven, los colegios los mm, sienten, pero como tú has dicho también, tienen otra fase, o sea, otro lado. mm, ¿Qué mm, fortalezas tienen estos niños para, a veces también para trabajar esos puntos más débiles? mm. A ver, en el caso de los niños con TEA, fíjate, nosotros cambiamos un poco nuestra filosofía, porque sí que es verdad que cuando entregábamos un informe diagnóstico, nosotros siempre hablábamos con la familia y decíamos, vamos a hacer de polis malos, ¿no? Y vamos a decir un poco cuáles son las cosas que creemos que hay que trabajar. Y nosotros veíamos que las familias se venían muy abajo, como es lógico, ¿no? Porque al final te están diciendo muchas cosas que no van bien, ya sabes que no van bien, pero te lo están poniendo en manifiesto. Entonces decidimos incluir entre todos una parte en el informe que fuese fortalezas, es decir, cosas muy positivas de ese niño que vemos, porque nos dimos cuenta que a partir de esas fortalezas nosotros también podíamos corregir las debilidades. Entonces, pues imagínate, un niño tiene muchas dificultades para comunicarse y hablar, ¿no? Pero pues tuvimos un niño que lo que le encantaban eran los números y las pegatinas, ¿no? Pues bueno, la terapeuta lo que hizo fue hacer pegatinas con números y a partir de eso, que es una cosa que le encanta, esas secuencias numéricas, pues intentar convertirlo de alguna manera en que él fuese capaz de expresar cosas y decir cosas e interactuar a través de los números y las pegatinas, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que coger Y luego una cosa que decimos, los niños con TDAH y TEA, a ver si lo explico bien, ¿no? Puede haber problemas de conducta o de comportamiento, pero yo nunca he visto un niño con TDAH o TEA que sea malo, es decir, que sea intrínsecamente malo. Y eso es algo que le repite mucho a las familias. ¿Qué mal se porta? Pues, caray, pues tenéis un problema, ¿eh?
y realmente muy probablemente ese niño no sea malo, no tenga una maldad intrínseca. Lo que sí, pues no es capaz de estar quieto cuando tiene que estar quieto, es muy impulsivo y no es capaz de frenar sus impulsos, no regula sus respuestas motoras, le da igual lo que le estés contando porque no es capaz de focalizar la atención. Ese niño a lo mejor con nosotros llamamos fenotipo Asperger, ¿no? Pues un TEA de alto funcionamiento, pues a lo mejor tiene un sentido de la justicia súper alto, que eso no es malo, es decir, es bueno que tú intentes ser justo, pero a veces esa rigidez cognitiva, ¿no? Ese elevado sentido de la justicia le ocasiona problemas porque ve una injusticia y reacciona de una manera desproporcionada, ¿no? O es muy interesante, pues, por ejemplo, los patrones de interés restringidos o estereotipados, ¿no? Pues nosotros vemos algunos niños que es, en el caso del TEA, el fenotipo savant, que se llama, ¿no? Que son, saben muchas cosas de algo de una manera muy profunda y tenemos algún niño, pues, por ejemplo, que es un calendario perpetuo. O sea, tú le dices 12 de diciembre de 1969 y te dice martes. Wow. Eso es una habilidad innata, ¿no? Que al final tienen algunos de ellos y otros, lo que nosotros intentamos es irlos un poco encauzando hacia cosas que nosotros creemos que ellos le van a sacar más partido, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, un niño con un fenotipo conductual Asperger, ¿no? Pues seguro que en una ingeniería o seguro que en algo que sea de números, Excel y demás muy predecible, pues se va a encontrar muchísimo más cómodo, ¿no? Un niño a lo mejor con un TDAH, pues a lo mejor tiene un perfil pues un poco más empresarial o un poco más emprendedor o un poco más con iniciativa, un perfil comercial también, como si dijésemos. Entonces, bueno, tú al final, como todos, pues tienes que ver, como muy bien dices tú, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, pues intentar utilizar tus fortalezas e intentar potenciar tus debilidades. Nosotros, como digo, sí que intentamos hacer de polis malos para intentar identificar precozmente esas debilidades y que interfieran lo mínimo posible. Me gustaron muchos puntos que tocaste y uno de los que más me llama la atención es que tú hablas en plural y que eso significa de que el neuropediatra trabaja con un equipo que hace que estas intervenciones sean mucho más amplias en el sentido de que, ok, yo puedo hacer un diagnóstico y puedo hacer de polimalo, pero es que luego tengo mi compañera de trabajo que sabe cómo ver esa información y poder empezar de ahí a trabajar. Y otra cosa que me gustó mucho es el poder decir, ok, es que este niño a lo mejor no va a ser abogado, a lo mejor no va a ser médico, pero a lo mejor puede ser un excelente arquitecto o un excelente artista. Y creo de que eso es algo que cuando tenemos la capacidad de hacérselo llegar, en especial a los padres y a los colegios, es como que nos cambian un poco la visión, ¿ok? De Mm, que, bueno, este niño es malo leyendo, pero es que a lo mejor no tiene que ser un escritor, que a lo mejor tiene otras fortalezas. Y me han tal gustado cual. muchos esos comentarios. Mm. Cuando nosotros hablamos de TEA, que lo has nombrado y que has nombrado varias siglas, y yo siempre digo, muchas veces nosotros nombramos siglas y no todo el mundo sabe eh, Mm. qué significan. Cuando hablamos de TEA especialmente, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. Pero cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de muchísimos otros trastornos, como un TDAH, como puede ser que un paciente tenga altas capacidades. Son todos conceptos o mundos separados o todos entran dentro de una misma base, por así decirlo. Súper interesante. La gente, el concepto que tiene de neurodesarrollo a veces es de compartimentos estancos, ¿no? Entonces, yo tengo la cajita del TEA, ¿no? Trastorno espectro autista, tengo la cajita del TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la cajita del TDL, ¿no? La sigla, trastorno del desarrollo del lenguaje, la cajita del trastorno del aprendizaje no verbal, es decir, como que tienes varias cajitas. Y Espera, nosotros, corta, ¿qué que pasa? se te quedaste sin internet cuando empezaste a hablar. Dijiste súper Ahí sí. interesante y te quedaste así. Ahora te sale en amarillo. Pero A bueno, ver, ahora está bien. sí. Bueno, pues empiezo. Súper interesante eso que comentas porque la gente en neurodesarrollo a veces vemos que tienden a ver el neurodesarrollo como
compartimentos estancos, ¿no? Como cajitas. Entonces tú tienes la cajita del TEA, la cajita del TDAH, la cajita del trastorno del desarrollo del lenguaje, la cajita del trastorno del aprendizaje no verbal. Y realmente nosotros no lo vemos de esa manera. No creemos que ese sea el marco conceptual sobre el que hay que trabajar. El marco conceptual es, tú tienes una base de susceptibilidad genética que tú heredas de tu padre y de tu madre. Eso es una base de susceptibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, si tu madre tiene dermatitis atópica y tu padre tiene rinitis, tú es probable que tengas una base alérgica, que puede ser asma, intolerancia a las proteínas de leche de vaca, alergia al huevo, rinitis, dermatitis atópica. Es decir, eso va dentro de un pack. De la misma manera, si tu madre tiene un trastorno ansioso depresivo y tu padre tiene un TOC, tú heredas una base de susceptibilidad a partir de la cual puedes desarrollar TDAH, TEA, trastorno ansioso depresivo, TOC, trastorno bipolar, esquizofrenia. Tú tienes una base de susceptibilidad. Lo interesante de todo esto es que sobre esa base de susceptibilidad actúa el ambiente y el ambiente hace que tú tengas más papeletas para tener un problema o menos papeletas para tener un problema. Mi madre hace bien los controles durante el embarazo, no fuma durante el embarazo, come bien, se cuida, no ha habido ninguna complicación. Yo he nacido cuando tenía que nacer, con el peso que tenía que pesar, ninguna complicación en el periodo perinatal inmediato. He comido bien de pequeñito, he dormido bien de pequeñito, he estado estimulado, no me han expuesto a pantallas, he ido al cole a la edad que me tocaba para interactuar con otros niños. Bueno, pues yo lo que estoy haciendo es tener menos papeletas para tener problemas. Pero si mi madre tiene una infección congénita durante el embarazo, si consume tóxicos, si nazco con bajo peso, si ha tenido diabetes gestacional, si tengo complicaciones en el periodo neonatal inmediato, si no estoy estimulado, si me exponen a pantallas, si no tengo contacto con otros niños, esa base de susceptibilidad puede ser que se vaya yendo hacia TDAH, TEA, trastorno del desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es el concepto un poco que manejamos nosotros y el concepto que explica lo que nosotros llamamos comorbiditis, que es que a veces vemos niños con 7 diagnósticos, ¿no? Pues han venido de otro sitio. No, este niño tiene un TEA, un TDAH, un TOC, tiene tics, tiene un trastorno ansioso depresivo, tiene un trastorno del sueño, tiene... No, o sea, tiene que haber una base que explique todo y luego tú vas viendo pues, los síntomas que le ocasionan más disfunción, ¿no? Pero bueno, al final es eso. Nosotros vemos el neurodesarrollo como un continuo y luego, para entendernos entre nosotros, hemos hecho una serie de constructos para entendernos, ¿no? Pues yo cuando veo un niño con un perfil impulsivo, hiperactivo, con dificultades atencionales, para entendernos le llamo TDAH. Cuando veo un niño que tiene dificultades de lenguaje, comunicación, interacción y patrones de comportamiento repetitivos, pues le llamo TEA. Pero al final todo eso es un continuo y explica que haya diferentes fenotipos conductuales que se entremezclan entre sí, ¿no? Pero al final un poco el arte nuestro es identificar cuáles son las cosas que le están causando más problemas. Oh, me quedé como con muchísima información y creo que podíamos Ya lo hacer una siento. entrevista de cada uno de estos puntos que has tocado. Ya. Y que muchas veces cuando nosotros hablamos con pacientes nos olvidábamos de la genética, de lo que viene todavía antes de que tengamos el paciente y cómo lo tenemos que tener en cuenta. Si bien a lo mejor no es determinante, pero Mm. sí tenerlo en cuenta y todo su recorrido, ¿no? Hasta que llega a nuestra clínica. Hablemos un poquito de TDAH, que creo que hoy en día es uno de los trastornos más diagnosticados, por lo menos en lo que es la etapa infantojuvenil. ¿Qué ve Mm. el neuropediatra en estos pacientes que no vemos los padres, que no vemos en el colegio? ¿Qué es lo que hace que a dónde va tu ojo clínico en el momento de decir, ok, puede ser que sea un TDAH? Pues mira, es muy difícil sacar conclusiones. Nosotros siempre se lo decimos a las familias de una consulta aislada, ¿no? Es decir, pues un niño que tengo citado a las 5 por sospecha de TDAH. Ese niño que yo valoro durante un periodo de tiempo puede ser, pues que ese día tenga hambre, que ese día no haya dormido bien, que ese día pues esté enfadado con el mundo, que ese día esté enfermo. Entonces, a veces la observación clínica, aunque nos da muchísima información y la exploración que hacemos a nivel neurológico también, puede estar limitada por tiempo, por espacio y por circunstancias. Entonces, le damos muchísima importancia
a dos cosas. Una, información de un medio estructurado en el cual vaya todos los días, en las mismas circunstancias, con los mismos horarios, que es el centro escolar. Entonces, la parte de la información escolar es una parte fundamental. La otra parte es la información familiar, porque al final nosotros lo que estamos tratando es a la familia también, al niño, pero el impacto que tiene en toda la familia. Entonces, que la familia sea consciente de cuáles son las dificultades y que sea capaz de trasladarlas. Y luego nos tenemos que basar, como dije antes, en métodos objetivos. Intentar discernir de la manera más rápida posible y con la mayor fiabilidad posible si realmente esos síntomas que me están contando en el cole, en la familia o que estoy viendo yo en la consulta, se correlacionan, pues, como digo, con una disfunción neurológica que tú puedas poner de manifiesto con pruebas objetivas. Entonces, bueno, tú tienes que buscar una serie de pruebas que puedas aplicar para poder obtener esa información. Ok, volvemos un poco a lo mismo de basarnos en cosas que están estructuradas, la recogida de información que muchas veces tiene un grado de subjetividad y poder contrarrestarlo con algo que diga, ok, es blanco sobre negro y por aquí puedo empezar a ir. Mm. Eh, Has dicho de que tú trabajas principalmente con las familias, por más que haces esa recogida de información también de otros lugares. Eh, Muchas veces los padres también y los colegios tratan como de normalizar el niño al entorno, de adaptar al niño al entorno y tiene que hacer uno, 2 y 3 en casa y tiene que hacer uno, 2 y 3 en el colegio. Y muchas veces como que no encaja, ¿no? Como que no van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué le puedes aconsejar de decir, ok, tratemos al niño desde otro punto? O sea, está muy bien llegar a un diagnóstico final y está muy bien las siglas que le pongamos, porque eso nos da un marco también para intervenir, ¿ok? Ujú. Pero ¿cómo podemos ayudarlos desde un punto de vista mucho más amplio? No sé si se puede decir amplio, pero que no quede, ok, si tengo y que en muchas ocasiones pasa, ok, para un TEA tengo que hacer uno 2 y 3 para un TDAH tengo que hacer uno 2 y 3 y son tan diferentes a veces que cómo Mm. podemos trabajar en esa situación. Pues con lo que comentas tú, intentar siempre es que no hay dos TDAHs iguales, no hay dos TEAs iguales, entonces tú tienes que individualizar mucho el tipo de intervenciones en función, por una parte, preferencias de la familia, por otra parte, situación. Te pongo un ejemplo, pues no tiene nada que ver si un niño con TDAH hacemos el diagnóstico en marzo, abril y nos estamos jugando el curso, es decir, nos quedan 3 meses y si no vamos a repetir, que un niño con TDAH que hacemos el diagnóstico en septiembre y tenemos todo el curso para implementar adaptaciones metodológicas y cambios en las intervenciones pedagógicas y valorar un poco la respuesta o incluso iniciar una terapia de estimulación cognitiva, una terapia cognitivo-conductual. Entonces, cambia mucho la edad del niño, el momento, las preferencias de la familia, la situación particular. Al final nosotros decimos que las adaptaciones tienen que ser bidireccionales, ¿no? Es decir, el cole y la familia tiene que hacer una serie de adaptaciones pues, en sus estilos educativos, un poco en casa, pues las rutinas que hay o los límites que hay que poner o cosas que vemos que funcionan y cosas que no, con ese niño en particular. Pero la vida a veces hace que nos tengamos que adaptar también a otro tipo de circunstancias. Entonces, nosotros también somos de la idea de que el niño tiene que tener las estrategias y las herramientas para también adaptarse a determinadas circunstancias que pueden no ser de todo favorecedoras, como nos ocurre a los adultos también. Entonces, tiene que ser algo bidireccional, es decir, el centro escolar y la familia tiene que hacer una serie de adaptaciones para intentar sacarle más partido a ese niño y que no haya tantas dificultades, pero al final hay situaciones en las que el niño se tiene que adaptar a determinadas circunstancias. Entonces, bueno, tenemos que trabajar continuamente con esa bidireccionalidad. Lo ideal es que ocurran las dos cosas, que el niño le proporcionemos estrategias y herramientas para adaptarse y que a la vez el centro escolar y la familia se lo ponga lo más fácil a ese niño. Me gusta, no lo había pensado en ese sentido, pero es verdad, el niño también, si bien no se ve obligado, sí va a haber circunstancias en la vida donde se tiene que adaptar. Y en el colegio hay muchas de estas situaciones. Eh,
Cuando hablamos de herramientas y diagnósticos, hemos nombrado varias veces el gran manual de psiquiatría y algunas herramientas. ¿Qué papel juegan hoy estas herramientas tecnológicas que evalúan con una objetividad en lo que es el acompañamiento de estos niños? Nosotros desde el principio teníamos claro, y las familias nos lo pedían, que dentro de la incertidumbre de un diagnóstico, ¿no? Porque al final, como veis, son cosas subjetivas, y tú lo sabes, ¿no? Pues le aplicas una escala de screening de TDAH, pues bien sea Conners, Paul, ADHD, Rating Scale, lo que sea, se la aplicas al padre y a la madre y a veces da puntuaciones completamente distintas, ¿no? Se la aplicas al departamento de orientación y a su tutora y da puntuaciones distintas. Se la aplicas a la misma persona en septiembre y se la aplicas en marzo y da puntuaciones completamente distintas. Entonces, dentro de esa subjetividad que es completamente entendible y esa variabilidad interobservador e intraobservador, tú tienes que tener herramientas que te orienten acerca de déficits medibles en percentiles y en desviaciones estándar. Yo es como le digo a veces a las familias, es como si tú crees que tu hijo es bajito, vas al endocrino y te dice, pues sí, yo creo que es bajito, que hay que ponerle hormona de crecimiento. Y la familia te va a decir, pero ¿cuánto de bajito es? ¿No? Es decir, pues a lo mejor lo ves comparado con otros. Entonces, ¿qué hace el endocrino? Te mide y te compara con unas tablas. Pues efectivamente está por debajo de -2 desviaciones estándar con respecto a la media a la que corresponde para su edad. Y además su velocidad de crecimiento está enlentecida en -2 desviaciones estándar también. Bueno, pues tienes datos objetivos que te ayudan a tomar decisiones. Entonces, nosotros eso lo tuvimos claro desde el principio, que lo que queríamos era datos lo más objetivos posibles para tomar las mejores decisiones posibles e individualizadas a cada perfil de niño. Creo que esta objetividad da también como un poco de tranquilidad, porque muchas veces los padres llegan a consulta o porque el colegio les chincha, tienen que ir, tienen un problema, o porque los abuelos dicen hay algo que no va. Y yo siempre digo, si pudiéramos hacer una analítica y ver, este niño tiene un TDAH, este niño tiene un TEA, a todo el mundo nos parecería muy claro, ¿no? Así como si medimos el nivel de azúcar. Mm, Pero como son todos estos parámetros muy subjetivos, que yo a veces digo mm, son hasta invisibles, los tenemos que mm. visibilizar, estas herramientas son muy efectivas en el momento de decir, ok, la profe no le tiene manía a tu hijo tiene un comportamiento determinado. Es como que es un poco llevar esta O lo subjetividad contrario también, ¿eh? A o lo veces, contrario. este niño tiene un TDAH, este niño tiene un TDAH, este niño tiene un TDAH, y a veces tú le haces una valoración psicométrica amplia y ves que da resultados normales, y rascas un poco y resulta, pues, te pongo un ejemplo de la semana pasada, pues su padre se fue embarcado hace 3 4 meses y desde que se fue su padre, pues está triste, no es capaz de atender, está irritable, está movido, se porta mal. Bueno, pero no es un niño que tenga una disfunción neurológica, es un niño que ha ocurrido un estresor ambiental que ha desencadenado una sintomatología determinada. Y luego lo que dices tú también, es decir, oye, pues nosotros en casa no vemos que esto sea un problema. Pues su hermano era también muy movido, los primos son muy movidos, su madre y yo pues también somos muy movidos y nos cuesta atender. Y en casa pues no vemos que haya estas dificultades que comentan en el cole. Y cuando dices, oye, pues mira, hemos medido estos parámetros y la verdad es que vemos que va a tener que hacer un esfuerzo desproporcionado para obtener unos resultados que a lo mejor no van a ser los esperados, ¿no? Tiene sentido que intentemos ayudarlo en estas dificultades que tiene, que a lo mejor vosotros también las tuvisteis y fuisteis tirando, ¿no? Pues con mucho esfuerzo y como pusisteis, pero ahora mismo tenemos las herramientas para que él no lo pase mal y sea capaz de desarrollar todo su potencial. Lo que has dicho ahora es una excelente respuesta Ujú. a cuando tenemos padres que dicen, yo fui igual y mira, aquí estoy. Y uno les dice, bueno, podemos hacer que el camino sea un poco más fácil. Claro. Pero es algo que se escucha a menudo cuando decimos, yo era igual de movido y era igual de travieso y terminé el colegio y aquí estoy. Pero bueno, también las épocas han cambiado en los últimos Mm, 20 años, 30 cuando nosotros íbamos al cole, cuando los niños van al cole hoy en día y hay otros desafíos también. mm. Eh, los avances científicos que nombraste hace un momento y que
la verdad de que yo creo que en los últimos 10 años nos han iluminado con imágenes y neuroimágenes, investigaciones, están avanzando muchísimo. ¿Hay algún descubrimiento, hay algún nuevo conocimiento que digas, wow, esto va a ser impresionante, o esto fue hace 5 años lo que me cambió hoy en día el trabajo clínico? Pues mira, en el mundo del neurodesarrollo siempre se buscan marcadores, ¿no? Marcadores biológicos de TDAH, marcadores biológicos de TEA, y no se han encontrado. Por eso que te comento yo, que al final es una combinación de genética y ambiente tan compleja que yo me doy cuenta que requiere un cierto arte, es decir, requiere de gente que integre todas esas cosas para intentar orientar individualmente a ese niño en particular. Yo creo que el principal avance que ha habido en neuropediatría y en neurodesarrollo es el avance de las técnicas genéticas, ¿no? De diagnóstico genético. Entonces, bueno, eso ha cambiado completamente el paradigma, por ejemplo, en patologías como la epilepsia, ¿no? Que antes pues era un poco, Dios me perdone lo que voy a decir, pero bueno, siempre fue según arte, ¿no? Pues tú tenías lo que se llaman síndromes electroclínicos y una serie de tratamientos que podías utilizar. Y ahora con los avances en genética, pues tú ves cuál es la causa de esa epilepsia, es decir, pues tiene una alteración en los canales del sodio. Entonces ya sé que le tengo que dar un fármaco que module los canales del sodio, ¿no? O de potasio, de cloro, lo que sea. Entonces, esos avances en genética han conseguido hacer personalizar determinadas terapias. Otro avance que ha habido es en enfermedades, antes dije, no suele haber enfermedades degenerativas en neuropediatría, sí las hay, ¿no? Por supuesto. Una de ellas es la atrofia muscular espinal, que bueno, ocurre en bebés, en niños muy pequeñitos, es degenerativa y lo que produce es pues, una alteración en la función motora progresiva y que no tenía tratamiento. Ahora mismo, pues, por ejemplo, en Galicia y en muchas otras comunidades contamos con un screening neonatal, es decir, que tú eres capaz de identificar que ese niño, antes de que desarrolle los síntomas, tiene una atrofia muscular espinal, entonces te permite ponerle una terapia génica. Esto dicho de manera muy grosera y me van a matar mis compañeros, pero una manera de corregir ese defecto genético incluso antes de que se desarrollen los síntomas. Entonces, bueno, eso es un cambio brutal de paradigma en enfermedades de neuropediatría neurodegenerativas. Ahora cada vez se va tendiendo más pues, a investigar técnicas de edición genética en patologías que pueden tener tratamiento y que nosotros podemos identificar esa alteración genética de manera precoz. Y luego, por ejemplo, no tanto en el campo del TDAH, aunque también en el campo del TEA, sí que ahora mismo no hay ninguna duda de que todos los niños con TEA deberían tener un estudio genético hecho porque a veces hay alteraciones genéticas que pueden explicar esa sintomatología y que pueden tener tratamientos específicos y también nos permite anticipar potenciales problemas que vayan a surgir en el futuro. Dicho esto, yo muchos de los diagnósticos genéticos de enfermedades de neuropediatría los he hecho con motivos de consulta que son TEA y TDAH. Entonces, sospecha de TDAH y de repente haces una exploración neurológica y ves pues, que está un poco inestable, que se cae un poco, que no es capaz de caminar en tándem y de repente rascas y resulta que esa parte atencional y de impulsividad era una parte, pero además tiene una patología neurológica. Y en TEA lo mismo, pues a veces hay enfermedades metabólicas, enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, que también a veces el motivo de consulta es el TEA. Por eso la alta demanda de profesionales en neuropediatría en España, ¿no? Porque al final somos nosotros los que tenemos que recibir a esos niños y decidir cuáles son las pruebas que tienes que hacer para obtener, por lo menos para descartar otro tipo de problemas asociados. Creo que explicaste también un poco la diferencia entre lo que es la neuropediatría, ¿no? De cómo que no nos quedamos acá, sino que podemos ir un poco más allá y poner toda la parte de neuro, que fuerte el ejemplo que dijiste, ok, vino por un TDAH, pero rascando un poco Mm, encontramos, claro. y que te lleva a una intervención mucho más específica y a una mejora, seguramente Mm, mucho más rápida. mm. Si tuvieras que pensar en uno de los grandes mitos que hay sobre el neurodesarrollo y todos estos trastornos, ¿qué mito te gustaría decir? Escuchen, que esto no va por ahí, esto es otra cosa. Hay muchos, ¿eh? Em,
Lo que pasa que, bueno, son mitos que probablemente ya se han ido combatiendo a lo largo del tiempo y yo creo que en los últimos 10 15 años ha habido también un cambio acerca de cómo la sociedad entiende la neurodiversidad, ¿no? Ha habido un cambio y yo creo que la gente ahora mismo entiende cómo es la neurodiversidad y que puede haber gente que tenga unas necesidades especiales o que tenga una sensibilidad especial o que vea el mundo de otra manera y que eso no tiene que ser ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente tiene que ser distinto. Pero sí que es verdad que uno de los mitos, bueno, que tú lo comentaste, es que a veces oímos eso en mi época no se diagnosticaba y no pasaba nada, ¿no? Lo que pasa es que en tu época era una época distinta, ¿no? Entonces, no puedes aplicar criterios de hace 50 años a cosas del 2026, ¿no? Y ha cambiado enormemente el ambiente de los niños en todas estas décadas. Entonces, ahora mismo, al final nos tenemos que centrar en lo nuclear, que es, tu hijo es autónomo. Pues no, porque no es capaz de integrarse con el resto de los niños, porque no es capaz de seguir la clase, le cuesta muchísimo la lectoescritura, tiene que hacer un esfuerzo enorme y no llegan los resultados. Bueno, pues tu hijo vamos a intentar identificar de dónde vienen esas dificultades e intentar ayudarle a que sea autónomo y a que esté contento. Independientemente de que tú tuvieses un TDAH de pequeño y a base de golpes, pues salieses adelante como pudiste y probablemente recibiste bullying o fuiste tú el que hizo bullying o a lo mejor pues tuviste muchos fracasos que no tendrías por qué haber tenido o tuviste un periodo muy complicado pues que estuviste con un bajo estado anímico que arrastras hasta ahora. Entonces, bueno, el hecho de que tú hayas pasado por eso no quiere decir que tu hijo tenga también que pasar por ese tipo de dificultades, teniendo las herramientas para ayudarle en 2026. Sí, es verdad. Sabes de que ayer, pensando en esta entrevista y revisando un poco vuestro blog, y hay una parte de mitos, y verdad que debo decir que en alguno de ellos he cometido el pecado de creérmelo, he preguntado a gente sobre mitos y verdades sobre el trastorno TEA y sobre el TDAH. Te los voy a preguntar para así respuestas cortitas, ¿ok? Ok. Las personas con TEA no tienen emociones. Al revés, yo diría que tienen demasiadas emociones, ¿no? Al final se ven sobrecargados y no son capaces de manejar todos esos inputs que le llegan, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Tienen demasiada sensibilidad y demasiadas emociones. El TEA es causado por una mala crianza. No, eso es rotundamente falso, ¿no? Es lo que habíamos comentado de esa susceptibilidad genética y ese ambiente, ¿no? Tú puedes actuar sobre el ambiente, pero es reduccionista pensar que tú tienes un TEA por cómo te han criado. Todas las personas con TEA son iguales. No, no hay, eso siempre lo decimos, no hay dos niños ni dos niñas con TEA iguales. Al final cada una tiene sus características propias. El TEA es un espectro. 100% de acuerdo, en eso sí, ¿no? A veces cuando hablamos de neurodiversidad, ¿no? Que es un término que a veces se usa con muy buena intención, pero que, claro, no es lo mismo, pues lo que decíamos, ¿no? Un niño con un fenotipo conductual Asperger, ¿no? Que se llamaba antes, ¿no? Que es bastante funcional, que tiene lenguaje, que tiene una capacidad intelectual adecuada, que más o menos se va manejando, sobre todo niñas, ¿no? Pues lo típico que las niñas pasan muy desapercibidas con TEA grado uno, que un niño con un TA3 secundario a un síndrome de Smith-Magenis y que tiene un trastorno conductual terrible, ¿no? Pues a esa familia no le hables de neurodiversidad, ¿no? Porque al final ellos tienen un problema muy grave, ¿no? Una alteración genética que dentro de todo ese problema pues está un TEA grado 3 con un trastorno de conducta muy significativo. Entonces, sí creo en el espectro, ¿no? Al final tú tienes dificultades en esas áreas, pues desde leves hasta graves. Ok. El TEA implica solo problemas de comunicación. Rotundamente falso. Al final en el TEA es lo que decimos, ¿no? Tú tienes que tener dificultades de comunicación,
Determinados niños suelen tener también dificultades de lenguaje pragmático, ¿no? Principalmente, y luego dificultades en la interacción, ¿no? Para entender las claves que regulan la interacción social, y dificultades también pues, por sus patrones de comportamiento rígidos o repetitivos o estereotipados. La intervención temprana mejora significativamente el pronóstico. 100%. Eso es algo que yo siempre leí en los libros y me repetía a mí mismo, pero hasta que lo ves, es que tú cuando hablabas antes del equipo, ¿no? Pues al final, cuando tú ves el proceso de que unos padres se dan cuenta pronto de que hay un problema, buscan ayuda pronto, se hace un diagnóstico bien hecho pronto, se inicia una intervención bien fundamentada pronto, el cambio en ese niño es espectacular. O sea, ahí ves a ciencia cierta lo que es la plasticidad neuronal, lo que es trabajar temprano con los niños que tienen dificultades. O sea, súper importante llegar a la Sí, clínica a tiempo. sí. Con respecto al TDAH, que pensé de que al ser tan diagnosticado y tan escuchado, y hoy todo el mundo tiene un amigo adulto que lo diagnosticaron, o un sobrino, o un hijo, y todavía hay tantas cosas que uno se sorprende, ¿no? Como por ejemplo, el TDAH es falta de disciplina. No, 100% falso, ¿no? Yo también a veces veo, ¿no? Te salen en redes sociales o en anuncios, test online para diagnóstico de TDAH. Es un poquito más, tiene más matices, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay estilos educativos que no son favorecedores y otros más favorecedores, pero es lo mismo que antes, ¿no? Es muy reduccionista pensar pues, que el estilo educativo es la causa del TDAH. Si se puede concentrar en algo que le gusta, no tiene TDAH. Eso es rotundamente falso. Eso es una de las cosas que más oímos, ¿no? El tema, no, pero cuando es algo que le gusta, con los videojuegos, nos dicen a veces, con los videojuegos puede estar 3 horas. Lo voy a explicar de una manera no muy técnica para intentar que se entienda y espero que no me maten mis compañeros, pero las vías que regulan la atención, cuando tú estás obteniendo un beneficio inmediato de lo que estás haciendo, no tienen nada que ver con las vías que regulan la atención cuando tú no estás obteniendo un beneficio inmediato. Es decir, yo tengo que sentarme a leer, ¿no? Pues a lo mejor no me interesa realmente lo que estoy leyendo, pero yo entre los 4 y los 6 años, entre los 4 y los 7, entre los 5 y los 7, soy capaz de desarrollar la capacidad de ejecutar una tarea que requiere varios pasos, por ejemplo, lectoescritura, pero pueden ser otras, y mantenerme concentrado en esa tarea de la que no estoy obteniendo un beneficio inmediato durante un periodo determinado de tiempo. Eso no tiene nada que ver con estar jugando al Mario Kart, en el cual mi cerebro está recibiendo un input positivo de esto me está gustando, lo estoy pasando bien y demás. Entonces hay que diferenciar bien las dos cosas. Tú tienes que tener la capacidad de centrarte en algo de lo que no obtienes un beneficio inmediato a partir de los 5 o 7 años. Y lo escuchamos mucho y poco se entiende en lo que Mm. pasa, en cómo funciona el cerebro. Las personas con TDAH presentan síntomas distintos. Sí, al final el TDAH también es un espectro, ¿no? Tú tienes personas con predominio de déficit atencional, principalmente las niñas, y predominio de hiperactividad e impulsividad, principalmente los niños. Problema para las niñas. Los niños, al ser hiperactivos e impulsivos, pues dan la lata, entre comillas, mucho antes y los diagnósticos son más precoces. Y las niñas con fenotipo de déficit de atención son niñas buenas, trabajadoras, no dan la lata, lo intentan, pero al final sus problemas atencionales acaban explotando y son las que se diagnostican más tarde. Otro, el TDAH desaparece cuando crecemos. Ese es parcialmente cierto. Eh, Varios matices. Las familias a veces nos dicen, eh, no quiero, lo voy a explicar desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, no quiero que reciba tratamiento farmacológico si no es necesario. Nosotros le decimos, si el tratamiento farmacológico está indicado, es decir, nosotros tenemos claro de que se puede beneficiar de un tratamiento farmacológico, cuanto antes lo empecemos, mejor nos van a ir las cosas y probablemente antes podamos suspenderlo. Es decir,
Si nosotros esperamos a tener 13 años, 2 cursos repetidos, expulsión del colegio, un trastorno de conducta grave, no está integrado y yo quiero ponerle el tratamiento, las cosas, es decir, toda esa mochila que yo llevo no la voy a poder soltar con un tratamiento farmacológico. Cambio, si yo con 7 8 años tengo claro cuáles son las dificultades, pongo un tratamiento, modifico 180 grados el curso de los acontecimientos, ese niño con 12 13 años ya no va a tener esa mochila, ya no va a tener ese lastre, ha completado su neurodesarrollo adecuadamente, está bien integrado, se maneja bien, llegará un momento que a lo mejor yo le puedo quitar el tratamiento farmacológico y ese niño, pues su funcionamiento diario es adecuado. No, lo estoy poniendo el ejemplo del tratamiento farmacológico, pero lo mismo con la intervención psicoterapéutica. Es decir, si tú la inicias antes, pues probablemente modifiques el curso del desarrollo y ese niño, pues a lo mejor cada vez necesite menos apoyo de terapias. Entonces, más bien, sí que es verdad que puede desaparecer esa sintomatología, puede minimizarse, pero siempre gracias a una intervención precoz. Y la última, un tratamiento multimodal es el más efectivo. 100%. Nosotros siempre le decimos a las familias que aquí, cuando hay un diagnóstico bien hecho, hay 3 patas que tenemos que tocar. La pata más importante, como lo veo yo, pero esto es opinión personal, la pata más importante es el centro escolar, porque al final el niño se va a tirar 6 7 horas todos los días, 9 meses al año. Entonces, la parte de las adaptaciones metodológicas, yo lo veo una parte fundamental. La segunda parte más importante es la intervención psicoterapéutica en un centro especializado en este tipo de trastornos. Entonces, tiene que haber una psicóloga, una pedagoga especializada en trastornos por déficit de atención con hiperactividad que haga un trabajo de campo con ese niño, con las herramientas que quiera utilizar, pero tiene que hacer un trabajo de campo con ese niño. Y lo tercero es la intervención farmacológica. En orden de importancia, yo lo veo así, adaptaciones metodológicas, terapia y luego la parte farmacológica. Lo que pasa que la parte farmacológica puede ayudar mucho también a las otras dos. Entonces, bueno, son un poco vasos comunicantes, ¿no? Entre las tres. Pero bueno, son las 3 cosas que idealmente, si está bien indicado, habría que hacer en un niño con un diagnóstico de TDAH. Bueno, para ir terminando, si yo ahora tengo una familia, un amigo o es una familia que empieza a notar que algo, muchas veces las familias no sabemos o los padres, si son padres primerizos, no podemos saber que algo está mal o que algo está bien, pero siempre a veces tenemos como esa sensación de que hay algo que no va como debería ser, como lo había pensado, como me contaron. ¿A dónde pueden recurrir? ¿Cómo podemos llevarlos específicamente a vuestros centros para ese primer acompañamiento y qué es lo que recibe una familia? O sea, tengo un bebé de 7 meses que todavía no se gira, que no come, no empezó a comer, sigue con leche. ¿Es correcto decirles, oye, vete a lo del doctor Amado y consulta, pregunta, Ujú, si está todo bien, bueno, pero o sea, ¿cómo podemos decirle a estas familias si ujú. empiezan a tener alguna sospecha de que algo no va? A ver, por ejemplo, niños, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia a que las familias se encuentren cómodas con sus pediatras. Es decir, que en los controles de salud del niño sano tú puedas plantear tus inquietudes, tus dudas, el mismo pediatra sea el que valore a tu niña o niño a lo largo de su desarrollo, en el control del mes, de los 2 meses, de los 4, de los 6. Es decir, es muy importante que haya una persona, aparte de la familia, profesional médico, que valore la evolución de ese niño a lo largo del tiempo. Entonces, si se han cumplido esas premisas, que tú tienes confianza con tu pediatra, que es el mismo pediatra que lo ha visto siempre, lo ideal es que tú se lo plantees pues, a ese pediatra que te ha visto siempre. Y él, muy probablemente, con su criterio, decidirá si necesita una valoración por parte de neuropediatría o atención temprana o fisioterapia. Nosotros lo que le decimos a las familias es que si tienen dudas, pregunten, que siempre el
A veces cuando vienen a consulta y hacemos un diagnóstico, le decimos, mira, pero si ha sido fácil, entre comillas, lo difícil ha sido lo que habéis hecho vosotros de decir, tengo un problema y necesito ayuda. Eso es un paso dificilísimo, ser consciente de que tienes dificultades y pedir ayuda a alguien, porque lo más lógico pues hacer caso de la gente que te diga, espera un poco, no pasa nada, esto le pasó a tu primo y viste que no hubo ningún problema. Entonces el decir, no, voy a pararme y pensar. Y llamarnos, muchas veces nos llaman y a veces nos cuentan cosas y nosotros pues intentamos solventarlas. Pues mira, me preocupa esto, esto, esto. Y me dijeron que tenía que pedir consulta con un neuropediatra. A veces les decimos, oye, pues mira, con lo que nos estás contando, yo creo que es mejor que primero te vea este profesional, ese profesional lo va a comentar con el neuropediatra o grabamos unos vídeos para ver un poco cómo es su neurodesarrollo y lo comentamos en sesión. Entonces, a esas familias lo que le digo es, primero, que tengan confianza en su pediatra y segundo, que pregunten. Ante la duda, que se pongan en contacto con alguien especializado y expongan sus preocupaciones. Me gusta mucho saber de que las familias que llegan tanto a la Ruta Azul como a las clínicas Amado tengan esa tranquilidad de saber que si están en seguimiento y si hay algún tipo de alarma, hay como una red de profesionales que lo pueden guiar y que no se queda tampoco en la consulta, que a lo mejor, mami, mándame un vídeo de cómo está jugando o de que no se quede en esos 10 minutos, 15 minutos que le damos al paciente, sino de que el niño es el foco de la atención y también se respeta esas sensaciones que tienen los padres, ese acompañamiento que se le da a los padres. Totalmente. La verdad que me ha parecido muchísimo, de muchísimo interés y, como te digo, de cada una de las preguntas que has contestado, haría una entrevista completa porque creo que hay muchísimos temas que todavía no se han tocado y que la gente necesita saber, porque una de las cosas que logramos dando a conocer todos estos temas es que a lo mejor esté escuchando una mami que tiene un bebé de 1 año y que diga, creo de que necesito una consulta, creo de que necesito llegar. Y como hemos dicho, de que la intervención temprana es uno de los factores fundamentales para tener un desarrollo más normativo, creo que es fundamental. Antes de despedirnos, quiero contar que el próximo 10 de abril se celebra en Pontevedra las quintas jornadas de tecnología diagnóstica de atención temprana. ¿Qué nos espera en ese evento? Bueno, nosotros, como comentas, pues trabajamos en una clínica de pediatría, aparte de neurodesarrollo, y siempre tuvimos mucho interés en tecnologías diagnósticas en atención primaria, ¿no? Que es un área que nos interesa mucho. Antes hablábamos mucho de que nos importa la sensación de medir cosas, ¿no? Y tener datos objetivos en base para tomar decisiones. Y en pediatría, pues han irrumpido, yo creo que en los últimos 10 años, una serie de tecnologías diagnósticas que son aplicadas a consultas de atención primaria, que los pediatras creo que es bueno que conozcamos y que además se han aprobado dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que todas esas tecnologías diagnósticas se van a implementar en los próximos años en todos los centros de salud y consultas de pediatría. Y en el contexto de esto, pues bueno, yo le planteé a mis compañeros del grupo de tecnologías diagnósticas que podía haber un test de diagnóstico rápido, ¿no? Con todas las salvedades, pues para TDAH, que es una consulta, un tipo de consulta muy prevalente en atención primaria. Y bueno, pues vamos a presentar una serie de tecnologías diagnósticas en atención primaria, marcadores biológicos, marcadores infecciosos, autorrefractómetros, timpanometría, y entre ellas, pues, test de cribado, ¿no? o de screening de TDAH computerizados, que yo creo que pueden ser muy útiles en las consultas de pediatría. Es buenísimo para nosotros cuando llegamos a consulta saber de que se puede hacer algo rápido, por lo menos para empezar en diferentes áreas. Mm. Así que bueno, ahí estaremos acompañándolos, estaremos trabajando juntos, que será un placer. Y a todos los que tengan interés en conocer más detalles, les dejamos toda la información sobre este evento en nuestro link y nos veremos prontito Okay. por ahí en estas jornadas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que a veces Nada, en lo que es el día a día, dejar 1 hora para una entrevista puede no, no hay ser problema. todo un reto, así que muchísimas gracias Nada. y nos Gracias vemos. a ti, Romina. Gracias por la invitación. Hablamos. Adiós. Chao.